espacios de entrevista para abordar las temáticas que tienen que ver con la seguridad. A esta hora saludamos al magíster en Derecho Penal René Betancur Cuadrado, quien nos acompaña para hablar, definir, ir delineando. Qué gustazo enorme, ¿cómo le va? Lo saludamos desde Guayaquil. Ir delineando cuáles son las principales amenazas que por estos tiempos justamente se presentan. Decíamos nosotros, no solamente acá contra la sociedad ecuatoriana, sino a nivel regional y a nivel mundial. Hay diversas amenazas y sería bueno irlo poniendo en contexto para ir matizando este diálogo. Qué gusto enorme. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan en I99. Cuando hablamos de la región, tenemos que ser claros. América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo y tiene una violencia que viene en aumento desde hace algún tiempo. El número de homicidios por persona es 5 veces mayor que en América del Norte, por ejemplo, si consideramos solo América del Sur, y es 10 veces más alto que en Asia, lo cual es realmente alarmante. Particularmente, podemos decir que la región alberga el 9% de la población y en ella ocurre 1/3 de los homicidios del mundo, lo cual es terrible. Y si vemos al Ecuador, si bien escuchamos al presidente de la República en su informe a la Nación hace unos días, vamos a ver que las vacunas, esto es el secuestro y la extorsión, van en aumento. No se ha detenido ese tema. Y este es uno de los puntos que estuvo ausente en el informe a la Nación porque no hubo cifras claras sobre ello, tampoco se mencionó, ¿no? Y perdón que cambie un poco el tema, tampoco se mencionó en el informe a la Nación lo ocurrido con México, que para mí fueron dos cuestiones importantes con las que el informe a la Nación nos queda de bien. O sea, ¿a qué deben de enfrentarse las fuerzas del orden, el Estado? ¿A qué se enfrenta ahora, por estos tiempos, ya situando el tema en Ecuador? Bueno, vemos que no se ha socializado lo que es el Plan Fénix. Si no hablo de socializar cuál es la estrategia que van a emplear las fuerzas del orden para luchar contra el crimen, sino hablo de cuestiones como establecer cuál es la línea de base, establecer cuáles son los objetivos, cuáles son las metas a mediano y a largo plazo y cuáles son las acciones concretas y cuál va a ser la forma en la que la ciudadanía va a estar involucrada en la implementación de ese plan. Nada de eso sabemos como ciudadanía. Durante el informe a la Nación, por ejemplo, vemos que el presidente ha comenzado a utilizar o a decir cuestiones que yo veo positivas. Por ejemplo, comienza a hablar de una política criminal, que antes no lo hacía. En campaña hablaba simplemente de cárceles Barcaza. Luego hablaba, ya cuando fue electo, de un tema básicamente de seguridad dura, es decir, utilizar las fuerzas del orden para combatir el crimen. Y ahora ya comienza a hablar de una política criminal, lo cual es positivo, pero no nos dice en ese informe a la Nación que hubiese sido una oportunidad muy importante de hablar cuáles son los lineamientos de esa política criminal. Y como lo decía Mark Twain, la diferencia entre la palabra casi correcta y la palabra correcta es una gran cuestión. Es la diferencia entre la luciérnaga y el relámpago. Y entonces nos quedamos en palabras casi correctas y en información incompleta en este informe a la Nación. Claro, por estos tiempos mucho se habla, ¿no? Ese término que antes no lo utilizábamos, crimen organizado transnacional, ¿no? Como una verdadera amenaza que se cierne sobre Latinoamérica. Se han pues esbozado también aparentes vínculos con el quehacer político de estas organizaciones criminales. Básicamente, ¿cómo lo desciframos para conocimiento de nuestra audiencia, de nuestros seguidores? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es que el Plan Fénix es un eslogan o es una estrategia comunicacional, no es un plan como tal, por lo menos no lo que sabe la ciudadanía. Y un plan en realidad tiene que tener una respuesta completa contra el crimen, una respuesta integral contra el crimen, lo cual no se ha dado. Decir simplemente o declarar que estamos en un conflicto armado interno, ¿no? por vía de un decreto ejecutivo, no cambia absolutamente nada para la vida del ciudadano común, para la vida del ciudadano que tiene que ir a trabajar. Esa etiqueta, conflicto armado, no
internacional, conflicto armado interno, no cambia absolutamente nada, pero da la percepción a la ciudadanía o a parte de la ciudadanía que tal vez no está informada de que algo se está haciendo, pero en realidad no hay ningún cambio. No hay ningún cambio porque se necesita una respuesta integral. Y alarmantemente en el informe a la Nación se hablaba de casi 40.000 personas o individuos que han sido sacados de las calles, que formaban supuestamente parte de este crimen organizado, lo cual indica que nuestros centros de privación de la libertad ahora están más sobrepoblados. Si hablábamos de una sobrepoblación del 10% y de hacinamiento del 10% en diciembre del año pasado, ahora con estas casi 40.000 personas, 32.000 y pico para ser más exacto, estamos hablando de que ese hacinamiento va a crecer. ¿Cuál es el tratamiento que se ha dado a esas personas? ¿Saldrán en libertad brevemente o en porque no se va a poder sentenciarlas? ¿Bajo qué figura se las ha procesado? Son detalles que se obviaron en el informe presidencial. Por lo menos se pudo haber dicho algo de manera general. Como digo, este fue uno de los temas ausentes, como lo fue, el principal problema que hemos tenido en el ámbito internacional, como lo fue el conflicto que se inició con México por el allanamiento a su embajada. Claro, bueno, pero ya vemos, ahí ya tenemos una respuesta, ¿no? Porque la policía al delincuente, al criminal que apresa hoy, mañana lo vuelve a apresar simplemente porque el sistema judicial lo deja libre. Y ahí ya pasa el tema, ¿no? Por eso esto es respuesta de Estado, no solamente del presidente de la República, de que lo incluya o no en un informe a la Nación, sino una respuesta integral del Estado. Pero ahí vemos que hay algunos sectores del Estado que simplemente, pues por A o B motivo, con cualquier resquicio, se agarran de cualquier cosa como para liberar delincuentes y vemos que esto pues es un tema de nunca terminar, ¿no? Porque las fuerzas del orden trabajando, capturando a los criminales y los criminales saliendo por la otra puerta. Pero más allá de que si es etiqueta o no, si lo incluye el presidente o no, hay una cuestión que es una realidad, ¿no? Y es el hecho de que aquí vemos pues las actividades del narcotráfico, las actividades de la minería ilegal que hace un tiempo, hace una década, el Ecuador no estaba amenazado. Como tal, vemos la provincia del Napo, aquí hay 4, 5, 10, 20 organizaciones supuestamente ecológicas, ambientales, que les encanta la alaraca en determinados temas. Están destruyendo la provincia oriental del Napo y nadie levanta la voz, entonces son cosas increíbles, ¿no? Pero el tema está ahí, la acción de los criminales que operan bajo esta figura, ¿no? De minería ilegal. Está el tema de las tratas de blanca, están tantos y tantos aspectos vinculados a la criminalidad. Así que la pregunta es, precisamente la amenaza es tremendamente fuerte, más allá de que si tiene o no una respuesta el Estado y una propuesta integral, pues el actual gobierno. Correcto, y vemos que nuevamente, vemos que hay un gobierno que se ha decidido de manera sistemática por lo que resulta comunicacionalmente apetecible y no lo que es técnicamente correcto, lo que es legalmente correcto o lo que funciona desde el punto de vista de la política criminal. Y si hablamos de abordar el tema del narcotráfico, tenemos que definitivamente hablar de cuestiones como la aplicación de la ley, la cooperación internacional. Tenemos que tener un enfoque de lavado de activos para poder desmantelar las redes de lavado de dinero que permiten a los narcotraficantes blanquear sus ganancias ilícitas. Tenemos que hablar definitivamente de algo que nunca lo menciona el gobierno, de prevención y educación, que implica invertir en programas de prevención de consumo de drogas, educación pública sobre los riesgos asociados con el uso de sustancias ilícitas y campañas de concientización dirigidas a jóvenes, comunidades vulnerables, para persuadirlos de no entrar en este mundo de las drogas y del crimen. Y de esta manera también reducir la demanda de estas drogas, por lo menos al interno. Y cuestiones como el tratamiento y la rehabilitación de las personas privadas de la libertad son cuestiones que realmente no se mencionan, no se las trata. Y de ahí hay otras cuestiones que son mucho más estructurales, que implican un enfoque desde el gobierno a las causas estructurales del crimen. Nada de eso se habla. O la reducción de daños, implementar estrategias para reducir los daños y minimizar los riesgos asociados
con el crimen organizado, o un enfoque que tenga el gobierno en el tema del mercado y la oferta para adoptar medidas que de alguna manera tiendan a reducir la oferta de drogas ilícitas, incluida la erradicación de cultivos, cuando esos cultivos son nacionales, tener un control de fronteras realmente fuerte para que las drogas no entren por la frontera y definitivamente lo que llamamos una respuesta integral. Nada de esto ocurre y este fue uno de los temas ausentes. Lanzar una cifra que ha sido cuestionada por muchas ONGs, por muchas personas privadas, me parece que es cuestionable. Alguien decía, y me parece un titular bastante interesante, los zapatos del presidente pesaron más que su discurso. Conversamos a esta hora con el magíster René Betancourt Cuadrado y precisamente pues mi compañero tiene otras inquietudes para usted. Enrique. Gracias, Alberto. René, sí, he escuchado con mucha atención estas preguntas que formula Alberto y sobre todo tus respuestas. Ahí veo, por ejemplo, utilizas palabras como percepción, una. La comunicación del gobierno, digamos, en términos de comunicación, podría ser aceptable. Algunos califican de innovadora, porque le está dando un giro a esta expresión de datos, pero el tema es la parte técnica y puntualmente en el Plan Fénix. Yo no sé si el Plan Fénix sea una entelequia. Alguien me decía con sorna, tal vez el ave aún no resucita, sigue en las cenizas y espera algún día resucitar, pero no veo una contundencia. Yo no aspiro y espero que me digan, mira, esto es lo que vamos a hacer de forma detallada en el denominado Plan Fénix. Pero al menos dame unos parámetros, dame 3 o 4 puntos para saber que se está trabajando. ¿Y dónde se va a reflejar eso? En los hechos. Pero los hechos dicen todo lo contrario de las buenas intenciones que estoy seguro que las tienen quienes rodean al presidente Daniel Noboa. Bueno, el tema es que una política, un plan, en este caso el Plan Fénix, es una política gubernamental. Y una política gubernamental es un plan de acción del gobierno para abordar un problema específico. En este caso, el problema de la criminalidad. Ahora, ese plan tiene que tener objetivos claros, ¿no? Si no, no es un plan. Si no aspira a alcanzar esos objetivos, no estamos hablando de un plan. Y para hablar de objetivos claros, tenemos que definitivamente hablar de una métrica, que es la medida utilizada para evaluar el desempeño de ese plan. Como nadie sabe cuáles son esos objetivos, nadie sabe cuál es esa métrica para evaluar el desempeño, nadie puede decir si nos está yendo bien o mal, o si el plan es bueno o malo. Entonces vamos a ver que eso tiene un impacto en la ciudadanía, porque hay una gran parte de la ciudadanía que está contenta con la cuestión comunicacional, y nos quedamos ahí, e incluso parte de la ciudadanía, yo digo siempre, aplaude como morsa, ¿no? Sin tener un sentido crítico de cuáles son los elementos de formulación, implementación y evaluación de esa política pública. Y yo creo que estamos frente a una situación en donde el Ejecutivo se ha quedado en lo que es comunicacionalmente apetecible, lo que resulta comunicacionalmente marketeable para la ciudadanía, versus lo que es técnico, lo que es legal y lo que es apropiado. Y si analizamos el patrón de conducta en muchas de las acciones del gobierno, que ha tenido acciones positivas, pero muchas de las acciones del gobierno ha tenido ese dilema y se han ido por lo comunicacionalmente apetecible. El caso de la vicepresidenta, el caso de etiquetar a los grupos de criminalidad organizada como terrorismo, el caso de inventarse un conflicto armado no internacional, un conflicto armado interno, el caso de utilizar estados de excepción de manera continua para luchar contra el crimen sin abordar las causas subyacentes del delito, el caso, por ejemplo, de tener una consulta popular y un referéndum con preguntas que resultan populares o interesantes para la ciudadanía de cara tal vez a una elección futura, a un proceso democrático futuro, pero que no aportan nada al debate o a la solución de los problemas. El caso de México, obviamente, que es otro caso en donde se ha escogido lo comunicacionalmente apetecible en lugar de lo técnicamente correcto. Entonces estamos
en gran parte en un gobierno de eslogans y no un gobierno de medidas concretas que dan solución a los problemas más graves que afronta el país. En breve René, vamos a dialogar y profundizar en el tema del endurecimiento de penas, de las megacárceles, en fin, pero las cárceles flotantes incluso. Pero no quiero dejar escapar este tema. Alguien me comentaba, y he leído también, quienes rodean al presidente Noboa tienen ya un público directo, que son de pronto jóvenes, a quienes él está interesado en llegar con el mensaje. De pronto mi generación, la de Alberto y la de compañeros también de mi época, no lo veamos así. Estamos acostumbrados, por denominarlo de alguna manera, a la política tradicional. Y obviamente de la mano va con esa forma de comunicar. Pero tal vez ellos, no digo que estén revolucionando, pero entienden el lenguaje de los jóvenes. Digo, a pesar que el presidente tampoco no es tan joven, tiene 36 años, pero en todo caso hay un nicho ahí importante y creo que ese mensaje va dirigido para ellos. Bueno, yo creo que es importante distinguir dos cosas. Una cuestión es el mensaje o el estilo de la comunicación o los medios que los políticos emplean para comunicar distintos mensajes, y otra cuestión muy, muy diferente es la ética política, la ética laboral, porque el presidente está cumpliendo una función, y lo que implica la rendición de cuentas. Entonces, el informe a la nación, por ejemplo, no es un discurso cualquiera, es una herramienta para rendir cuentas, y la rendición de cuentas es un principio de gobernanza en cualquier parte del mundo, en cualquier texto que hable sobre gobernanza, vamos a ver que la rendición de cuentas es eso. Entonces, esta es una obligación de toda autoridad de justificar sus decisiones, sus acciones y el uso de recursos. Entonces, por más variado o diverso o alternativo o creativo que sea el medio que se utiliza o el mensaje, cómo se lo envuelva, la acción de la autoridad gubernamental tiene que tener transparencia, responsabilidad, participación e involucramiento de la ciudadanía, y tiene que ser posible realizar una evaluación y un monitoreo. Si no, no vamos a tener nunca respuesta y remediación a ese accionar gubernamental en este caso. Para quienes nos sintonizan a través de radio, estamos en la 98.9 FM y 99 Qué Buena Radio. Y estamos dialogando con René Betancourt, experto en terrorismo. Ahora sí entro en el tema de las cárceles, René. A ver, las megacárceles, incluso se habla de una que se está construyendo ya, o en todo caso ya hay, ¿qué te digo? Estarían ya próximos a hacerlo en un sector de la Amazonía. Hablan de las megacárceles, hablan de las cárceles flotantes, hablan del endurecimiento de penas, pero, a ver, endurecer las penas, tener una infraestructura para personas que son detenidas, no es la solución, pero principalmente por el endurecimiento de penas, porque tal parece que podemos ir incrementando el número de años de acuerdo a la característica del delito, a la gravedad del mismo, pero sin embargo vemos que eso no crea alguna especie de temor, no hay una especie de mella en las personas o en los infractores. Entonces, hace un momento lo señalaste, ¿no? El tejido social tiene que ir de la mano con un plan de educación. O sea, es un tema integral y te digo, puede ser sonar interesante, esperanzador si se quiere la construcción de megacárceles, pero también no le conviene a un gobierno pues tener cárceles hacinadas. No, definitivamente concuerdo con usted, mi estimado amigo. Tenemos el tema de las megacárceles y de las cárceles barcazas, que son dos temas parecidos pero distintos. A ver, ninguno de los dos ofrece una solución al conflicto. Nuevamente, estos dos son claro ejemplo de que el presidente opta, o el gobierno opta, por lo que es comunicacionalmente apetecible. No es una cárcel barcaza, uno se imagina que va a haber, ¿no?, una embarcación en alta mar donde van a tener a las personas que están privadas de la libertad, delincuentes peligrosos, y esto puede resonar en la ciudadanía. Lo mismo una mega cárcel, uno se imagina, no sé, un complejo penitenciario grande con todas las seguridades, y puede resonar en la ciudadanía, pero no es lo técnicamente correcto. Tráigame un técnico en tema carcelario, un experto en tema carcelario que defienda las cárceles barcazas. Yo le digo algo, no existen.
porque no existen en el mundo esas cárceles barcazas. Los países que han utilizado esas instalaciones, porque ni siquiera son cárceles, ha sido para procesar, por ejemplo, a migrantes que cruzan por vía marítima y que son digamos, detenidos para investigaciones en aguas internacionales, pero no existe en la actualidad un experto que defienda esas cárceles barcaza, por ejemplo, lo cual es atentatorio no solo a los derechos humanos, porque los derechos humanos están venidos a menos, derechos fundamentales, pero estamos hablando de que serían posiblemente incluso contrarias a la Constitución del Ecuador, porque vamos a hablar de una deshumanización, un deterioro de las condiciones de vida, siendo que las personas privadas de la libertad, por virtud de la Constitución, son un grupo prioritario. Esto lo dice la Constitución, no lo digo yo. Esta no es una opinión de René Betancourt, es una opinión, es una cuestión, un mandato constitucional. Aparte, tanto en las cárceles barcaza como en las megacárceles hay un incremento de los conflictos carcelarios por la concentración de las personas privadas de libertad, ya que hay un gran número de reclusos y, como sabemos, en Ecuador no existe una apropiada clasificación de las personas privadas de libertad, y todo esto va a resultar en unas condiciones que van a minar la rehabilitación y la reinserción de esas personas. Nuevamente, rehabilitación y reinserción son mandatos constitucionales, no es mi opinión, está en la Constitución. Eso es lo que tiene que hacer el Estado cuando diseña una política criminal. Si no nos gusta eso, tenemos que cambiar la Constitución, pero eso está en la Constitución. Aparte de eso, ya más allá del ámbito constitucional, legal, de derechos fundamentales, está el tema de costos, los costos de construcción y mantenimiento, el tema logístico de megacárceles y cárceles barcazas son extremadamente altos, lo que va a representar definitivamente una carga significativa para el gobierno. Pero el gobierno no tiene otra plata que la plata de los contribuyentes. Entonces, estos costos van a resultar en un incremento de impuestos tal vez, o en todo caso en una cuenta que nosotros vamos a pagar al final del día. Y finalmente, el tema de las cárceles de las megacárceles, ¿no? Van en contra de lo que dice la doctrina y los expertos en tema penitenciario, porque centraliza el sistema penitenciario en unas pocas cárceles, concentrando el mayor número de reclusos, lo que hace que esas personas que están privadas de la libertad pierdan el acceso a sus familiares, pierdan el acceso a sus comunidades, ¿no? Y eso hace mucho más difícil la integración. ¿Y qué pasa con esa persona que está en esa mega cárcel? Sale con un resentimiento social mucho más grande que el que tenía cuando entró. Y adivina qué va a hacer cuando sale de esa cárcel. Obviamente, a volver a delinquir, ¿no? Correcto. Definitivamente. René, muchas gracias, muchas gracias, y siempre enriquecedor hablar contigo, y sobre todo muy claro y puntual en los temas. René Betancourt, experto en terrorismo, nos acompañó esta mañana. Alberto. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. 7 con 25 minutos, vamos a marcar rápidamente una pausa.